El día de hoy vamos a empezar una nueva sección que decidí de ponerle como nombre. No tengo idea de cómo ponerle. Ya sé, se va a llamar Amando a Blender desde cero, ¿ok? ¿Qué va a ser esto? Va a ser una serie de videos, tutoriales, de este tipo de cosas en el cual vamos a aprender a utilizar Blender, vamos a aprender a utilizar herramientas, funciones y ese tipo de cosas. Tal vez no por completo todo Blender, porque yo tampoco sé todo sobre Blender, no sé hacer muy bien Geometry Nodes, Shading. Hay cosillas que yo tampoco sé hacer muy bien, entonces solo mostraré hasta donde yo sé hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en estas secciones de serie, por así decirlo? Hacer vídeos no muy largos, algunos sí, algunos no, depende del proyecto, pero vamos a hacer simplemente proyectitos de Blender simple. Algunos van a ser proyectos integradores, así que no borren lo que hagan, guárdenlos en una carpeta, porque puede que les sirvan para el futuro, o no sé para qué, pero puede que les funcionen para algún escenario o tipos de cosas por el estilo, porque pues estaremos haciendo muchísimas cosas. El día de hoy vamos a empezar simplemente con la interfaz de Blender. Esto que ven aquí, que de hecho aguanten, vamos a dejarlo como está a literalmente abrirlo. Cuando recién instalas Blender va a aparecer, ay, ya salió 1.2, sí, chido. Bueno, con recién instalas Blender te va a aparecer otra pantalla, ya, aparte de esta que estaba ahí. Esa pues simplemente es donde van a aparecer tus proyectos o qué tipo de proyecto quieres empezar. En este caso pues queremos lo vacío, así que simplemente presionas fuera de esa pantallita, ¿no? En cualquier parte de todo Blender. Y vamos a entrar a lo que es esto después de esa pantalla y vamos a ver varias cosas, una cámara, un cubo y una lamparita. Ojo, esto va a estar desde cero, así que si ya sabes hacer esto sobre la interfaz de Blender, no mires este video si no te interesa. En el futuro saldrán más cosas. Bueno, el punto es, en Blender tenemos esta como interfaz principal, que es el layout. Tenemos como primera parte, vamos a empezar con el outliner. El outliner es la zona en donde vas a ver todos los objetos de tu escena. Aquí tú vas a poder acomodarlos en carpetas, como por ejemplo esta que se llama Collection, que es la que aparece al inicio, en donde tienes una cámara, un cubo y una luz. Si tú presionas la tecla C, puedes crear nuevas colecciones que sean como carpetas o hacer clic derecho y nueva colección. Y tú puedes meter más colecciones o puedes meter objetos, por ejemplo. Vamos a abrir este y queremos que el cubo esté en la colección 2, pero la luz se queda ahí, pero quiero que la cámara esté en una tercera colección, entonces presiono C y muevo, por ejemplo, la cámara a la colección C. Entonces cada una está en su colección. Por ejemplo, podemos tener una colección llamada luces, que solo tenga luces, otra colección que se llame personajes y solo estén nuestros personajes dentro de nuestra escena, una que se llame, yo que sé, vegetación y esté todo tipo de vegetación con subcarpetas de más tipos de vegetación, como por ejemplo arbustos, árboles, cosas por el estilo. Eh, bueno, tenemos que con C o con clic derecho y en New Collection podemos crear nuevas colecciones. Ahora, tenemos estos botoncitos. Este de aquí es para hacer zoom, ¿no? Para alejar y acercar. Este de aquí es para movernos. Este de aquí es para acceder a la vista de la cámara. Y este de aquí es para entrar a la vista ortogonal, que cada uno tiene su shortcut. Shortcut entre comillas para algunos. ¿Por qué? Porque para hacer esto no hace falta presionar el botón, sino que solamente con la ruedita de tu mouse puedes alejar y acercarte. Para moverte solamente basta con presionar la botón, o sea, dejar presionado el botón del mouse, la ruedita del mouse, y moverte, o sea, mover tu mouse. Para moverte como se mueve esta forma de que puedes estar aquí y luego puedes estar acá, lo voy a estar yo. Para hacer ese tipo de movimiento lo que tienes que hacer es presionar Shift o dejar presionado Shift y el botón central del mouse, y con esto te vas a poder mover dentro de la escena de una manera mucho más cómoda.
como presionando Shift más botón central de mouse y arrastrando tu cursor hacia donde quieres, ¿no? Voy a volverme a centrar porque, ojo, esto es algo que les va a pasar, que si se mueven mucho pues van a quedar un poco lejos o de una forma que no pueden ver el objeto que quieren visualizar de manera correcta. Pues yo quiero rotar alrededor del cubo, pero esto está rotando muy raro. Podríamos intentar acomodarlo de manera manual, o si estamos muy acá, por ejemplo, para no perder tiempo intentando centrarnos en el objeto manualmente, de que ir moviéndonos poco a poco hasta que estemos en una vista relativamente centrada, podemos simplemente presionar punto en el numpad. Ya tengo el add-on de Screen Cascade, que es este iconito de un mouse que si yo presiono clic izquierdo, clic derecho, el que sea que presione, o la ruedita central del mouse, se va a ver aquí. De hecho, si yo presiono alguna tecla, se va a ver cuántas veces la presiono y cuál es la tecla que presiono. O si combino teclas. Bueno, eso al parecer no. Ah, no, sí. Sí. Shift más up. Sí. Ok. Bueno, aquí en lo que es el editor de propiedades, tenemos lo que son el tool, esto nunca lo he usado. Tenemos las opciones del render, que tenemos Eevee, Workbench y Cycles. Eevee como el más tranquilón, y luego está Cycles, que es como la forma de renderizar que tiene Blender más potente. Eevee sería el segundo más potente, y luego estaría Workbench, que la neta no sé ni qué sea ni para qué sirva, porque simplemente, no sé, es raro, porque no tiene, sabes, como que tú renderizas, pero se sigue viendo igual, sabes, solo que con materiales y todo eso puesto, pero no sé, es raro. Cycles, que siempre la tenemos que cambiar a la GPU, si es que tiene GPU, si no, pues déjenos CPU. Que es como una forma de renderizar mucho más realista. Tenemos Eevee, que también es una forma de renderizado muy chida, que de hecho ya cuenta con con Ray Tracing, trazado rayos, que es como una iluminación más realista, pero más liviana que Cycles. El output, la forma en la cual vamos a guardar la salida de nuestros renders o animaciones que hagamos, que es aquí en esta opción. Tenemos que ahorita no vamos a ver todo esto, no tiene sentido. Object, ok, en Object están las propiedades del objeto que estamos seleccionando. Por ejemplo, si yo tengo un círculo, un cilindro y un torus, que ahorita voy a decirles cómo se hace, podemos seleccionar, y como ven en el nombre aquí cambia el objeto que estamos seleccionando. De hecho, también funciona con cámara y luz. Aquí básicamente podemos modificar las propiedades de nuestro objeto, por ejemplo la locación, la rotación, la escala, que no es muy práctico hacer esto desde aquí. Pues ahorita les enseño el shortcut. Podemos modificar, por ejemplo, Viewport Display, que muestre su nombre, que muestre sus access, que muestre su wireframe, su color. Displays as texture, bones, box. Bueno, tiene varias cosas. Esto de momento tampoco lo vamos a tocar mucho. Tenemos el apartado de modificadores, que tenemos un apartado que se puede utilizar mucho. Tanto básicamente siempre, yo creo que siempre vas a tener mínimamente un modificador activo. Mínimo uno. De momento no lo vamos a ver porque la neta son un montón de modificadores. Pero bueno. Tenemos el apartado de partículas, que básicamente es para crear partículas, que aún tampoco las vamos a ver. Físicas, que tampoco las vamos a ver porque son temas avanzados. Constraints, que tampoco vamos a ver. Data, aquí podemos crear vertex group, y shape keys, que tampoco vamos a ver, que son de momento. Simplemente miren, luego decir, vertex groups son grupos de vértices que nosotros podemos crear en nuestros objetos para hacer ciertas cositas, para shading, para rigging, cosas por el estilo. De momento no nos importa. Tenemos shape keys, que pues son
Por ejemplo, con la Shape Keys, para dar un ejemplo fácil, podemos hacer expresiones faciales y tenerlas aquí guardadas. Y ya después en el rigging asignarlas a un driver para que cuando nosotros activemos ese driver de nuestro rig se ejecute esa emoción. Y por último tenemos el apartado de materiales, que aquí básicamente podemos darle un material a nuestro objeto. Por ejemplo, material 001, porque aparece ahí había un material, no sé por qué, pero normalmente va a aparecer así, material, no material 001. Por ejemplo, este pongámosle cubo, que este sea un material para el cubo, este que es un material, este material que ya estaba hecho por algún motivo, vamos a quitarlo de momento, no queremos confundir, pero con este material que le asignamos al cubo nosotros podemos cambiar el color de este cubo, el valor metálico, el roughness, y varios más, ¿no? Todo esto que hay por aquí. Por ejemplo, vamos a cambiar el color a un verde. Como ves, no se ha cambiado. Eso no es que hayas hecho algo mal, simplemente no estás en el apartado correcto. Estamos en el modo de visualización de Viewport, o sea, Viewport Display. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Viewport Display es como que una manera muy simplificada para que tu Blender no se estrese mucho en escenas muy grandes, por así decirlo, con muchos materiales, muchos shaders, iluminaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, Viewport Display básicamente te sirve para que tu Blender no explote. Que básicamente la forma de cambiar entre viewports, que están todos estos de aquí, el Rendered, Solid, X-Ray, Waveframe y Material Preview. Básicamente estos son los cuatro, ¿no? Sólido, Waveframe, Material Preview y Render. Double X-Ray es como para activar el X-Ray, pero eso ahorita no nos importa. Para cambiarlo es manteniendo Z presionado y luego mueves tu cursor manteniendo presionado Z. Entonces se va a abrir esta bolita y si tú sueltas Z va a cambiar. En este caso, mira, cambiamos al modo de vista de Material Preview y ya podemos ver cómo nuestro cubo es verde. Si cambio a modo sólido, volvemos a la normal. Si cambiamos a Waveframe, solo miramos el Waveframe de los objetos, no como son. O sea, no vemos en sí las caras, sino que solo vemos el Waveframe. Material Preview, pues el material, y Rendering, pues tenemos lo que es la previsualización ya del producto final, ¿no? Que pues si no te funciona por algún motivo esto de que le piques a Z y luego más tu mouse, puedes ponerlo en estas opciones de aquí, ¿no? Aquí está Waveframe, el modo de Viewport Display, el modo de Material Preview y el modo de Rendering. Empezar ahora con que son estas opciones de aquí, que es la transformación y posteriormente con el punto de pivote para las transformaciones. Ok, también si ven un cambio drástico en... ya no están las figuras, estaban antes, es porque esto lo estoy grabando nuevamente ya que ni siquiera yo me entendí, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues lo grabo nuevamente. Básicamente vamos a empezar con lo que son las transformaciones, ¿no? La orientación de transformación en Blender. Tenemos todas estas de aquí, pero básicamente solo vamos a estar utilizando global, local y normal. Empecemos con la global. La transformación global, ¿vale? Como es ese cubo de momento, esto no se quiebra en la cabeza, va a venir más adelante en el video. Pero lo que es este cubo tiene sus transformaciones en el eje X, Y, Z, vaya, que son Z hacia arriba, X hacia los lados y Y hacia atrás y adelante. Qué dato curioso, si tú estás en un programa de desarrollo, pues para desarrollar videojuegos como Discord Engine, Unreal Engine, Unity, ¿no? Motor de videojuegos, el eje X y el eje Z se van a invertir, o sea que Y va a ser arriba y abajo y Z va a ser adelante y atrás. No me preguntan por
que bueno, de hecho creo que sí sé por qué es. Hace tiempo atrás lo miré en un curso que estaba haciendo y al parecer lo que hace Blender es trabajar con las orientaciones que utilizan los arquitectos y los softwares o los motores de videojuegos no. Entonces básicamente por eso están invertidas. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo que son las rotaciones, escalas y movimientos en base a las transformaciones, ¿no? Globales, locales y normales. Las orientaciones globales, como aquí lo dice, transformación global, orientaciones globales. Esto quiere decir que va a respetar siempre los ejes X y Z hacia donde va por defecto. O sea que si usamos global siempre va a ser hacia arriba en Z, Y hacia adelante y hacia atrás y X hacia los lados. Vamos a tener, por ejemplo, este problemita. Se va a seguir escalando en las orientaciones que queremos, bueno, las orientaciones globales sí, pero ya se va a deformar algo raro, ¿sabes? Simplemente ya es distinto, ya no funciona bien. Incluso puede ser contraproducente a la hora de mover los objetos que queramos moverlo en diagonal. Por ejemplo, que queramos moverlo hacia este sitio, diríamos, bueno, lo hacemos en Z, ¿no? O en X. Pero no, en este caso, pues no mueve hacia donde queremos. Debería ser un poco de X y luego un poco de Z. Pero afortunadamente existen las orientaciones locales y normales. Si pasamos a la local, nosotros vamos a ver que ya podemos, nosotros por ejemplo, en vez de usar X, bueno, que diga Z, hacia arriba y hacia abajo, ahora se va en esta forma diagonal. ¿Por qué? Porque está respetando los ejes locales de nuestro cubo, no del mundo. O sea, no está respetando los ejes del mundo, sino de nuestro cubo, de nuestro objeto. Para verlos un poco mejor, ahí están. Aquí tenemos X, aquí tenemos Z y aquí tenemos Y. Nosotros escalamos en Z, pues verás que ahora se moverá en lo que es Z, pero local. O sea, Z del cubo no es Z del mundo, que es hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros escalamos en X, escalará, digo, en X local y no en X del mundo. Y lo mismo pasa con Y. Y la vista normal es un poco muy similar, sinceramente, es muy parecida a escalar en en lo que es el normal, el local, ¿no? Lo que es local y normal son muy parecidos. Ok, ahora vamos a pasar con lo que son los puntos de pivote, las transformaciones en base al punto de pivote. Tenemos todos estos, que es Bounding Box Center, Cursor 3D, Enable Origin, Medium Point y Active Element. Esto lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo, pero solo quiero decir que el punto de pivote funciona, o más bien el punto de pivote es ese punto naranja que está ahí, el centro de nuestros cubos, de nuestros objetos que queremos por primera vez en Blender. ¿Qué pasa? Que nuestros objetos se van a empezar a mover en base a ese punto de pivote. Se van a tanto como mover, como rotar y escalar en base a este punto de pivote. ¿Qué pasa si nosotros tenemos nuestro objeto no centrado al punto de pivote? Lo que va a pasar al momento de moverlo es que, si bien se mueve igual, ahora se va a estar moviendo en base, como se puede estar observando, una línea en X que se está moviendo en base a el pivote. O sea, la línea está sobre el pivote y no sobre la caja. ¿Por qué? Pues porque el movimiento, la rotación y escala de nuestros objetos dependen en dónde está el punto de pivote para funcionar. Ahora, por ejemplo, en rotación podemos ver que ahora no rotamos el objeto desde el centro, sino que se rota en base, no en base a lo que es el punto de pivote, y lo mismo con la escala. Ahora se escala en base al punto de pivote y no al centro del objeto.
Entonces, lo recomendable es siempre, siempre, siempre tener nuestro punto de pivote en el centro del objeto. Bueno, miento al decir siempre, ya que hay sus excepciones, como por ejemplo, en el caso de una puerta, simulemos que esto es una puerta y nosotros tenemos nuestro punto de pivote. ¿Y por qué en este caso lo tenemos aquí? Y está correcto tenerlo ahí, porque una puerta obviamente no va a rotar desde en medio. ¿Cómo funcionaría una puerta con un buen punto de pivote y una puerta con un mal punto de pivote? Si nosotros queremos abrir una puerta, es normal que la puerta se abra desde este lado de aquí o de acá, depende de dónde esté viendo la puerta o de dónde se entre la puerta. Pero nunca he visto yo una puerta que se abra del centro. O sea, nunca he visto una puerta que haga esto, de abrirse o cerrarse. ¿Y esto por qué no se abre donde queremos? Que esté aquí. Pues porque el punto de pivote está en el centro. Entonces, una puerta con un buen punto de pivote se va a abrir de esta manera. Terminando con lo que es el punto de pivote, vamos a pasar a lo que son estas opciones de aquí, que son poquitas. Tenemos el Select Box, que es la manera de selección, que para eso dejas presionado clic y arrastras con tu mouse y todo lo que quede dentro del cubito se va a seleccionar. Luego, si dejas presionado, tenemos una que se llama Tweak, que esto lo que hace es que literalmente si dejas presionado sobre un objeto y lo arrastras, se empieza a mover. Tenemos el círculo, que es una selección en círculo. Y por último tenemos el lazo, que esto lo único que va a hacer es seleccionar los objetos que entren en su área. Y pues bueno, esas son las opciones de selección. Normalmente vas a usar la de box, rara vez vas a usar círculo o lazo. Si lo llegas a usar, más que nada lazo, pero no es tan común, sinceramente. Tenemos la herramienta mover, que básicamente selecciona un objeto y yo lo muevo, pues eso no se mueve en los tres ejes. Y si selecciono esta bolita y si selecciono esta bolita blanca, puedo mover el objeto en cualquier eje, ¿no? No es como que está limitado a uno. Luego tenemos la herramienta de rotar, con esta básicamente podemos rotar, y lo mismo, bolita blanca rota en cualquier forma. Lo mismo con transformación, tenemos rotación en este eje, en este otro, y pues una rotación en general en los tres ejes. Tenemos el gimbal, que es literalmente todo en uno, y pues bueno. También tenemos esta opción de lápiz que nos sirve para escribir, hacer apuntes. Esto nos puede servir para animaciones, cosas por el estilo. Apuntar, yo que sé, qué queremos hacer con cierta parte del modelo, en qué parte nos quedamos, bueno, cositas por el estilo. Tenemos una regla que básicamente esto nos permite medir en metros o en el sistema que nosotros elijamos. Que pues esto básicamente nos va a permitir medir objetos a escala real y pues tener las referencias correctas, ¿no? Que es para crear reglas, simplemente dejamos presionado, hacemos clic y dejamos presionado. Tenemos esto que se llama AddCube, que es básicamente eso, o sea, añades cubos, ¿no? Pues definir su tamaño y su volumen, ¿no? Si quieren hacer algunos cuantos, pues dense el gustito. Para crear cubos, solo es necesario dejar presionado, luego soltar y elegir su tamaño. De hecho, puedes crear más cubos sobre los cubos que ya habías hecho y bueno, puedes hacer tantos cubos como quieras. Lo que no es esta box scale, que lo que hace aquí es que la neta no sé, nunca lo he utilizado, pero es como que corta lo que hay dentro de esto. No tengo idea. Ok, sí, así es eso. Es como la box cave, es como básicamente eso, ¿no? Una cajita que corta más caja. Y pues
He tenido literal un desastre en nuestra viewport, que tal vez tú hiciste varios cubitos, ¿no? Aquí de que bien sensualones, ¿no? Dijiste, bueno, voy a hacer unos cubos bien hermosos. La manera de borrar todo este desastre es hasta X y borrar. Si quieres borrar el texto, si es que hiciste texto, bueno, dejas presionado aquí y vas donde dice Another Eraser. Y con esto básicamente ya vas borrando lo que es la anotación. Y ya vamos a empezar a entrar en lo que es la creación de objetos. Ahora, vamos a empezar con la creación de objetos. Como ya vieron anteriormente, entre estas opciones hay una que te permite crear objetos y esta es esta que se llama Add. Tú le das en Add y puedes crear Mesh, Curve, Surface, Metaball. Pero lo que nos importa ahorita es que aprendas a crear objetos básicos. El reto para, por así decirlo, la clasecita del día de hoy va a ser que crees un personaje con objetos primitivos y quiero que no solo crees personajes, sino que también asignes, por ejemplo, la parte del torso y los brazos en una colección, que de hecho vamos a borrar estas colecciones dándole a X. Si aquí no salen estos objetos, también los borramos, estos no los queremos, dándole otra vez a X, seleccionamos todos y dándole a X. Solo vamos a dejar esta colección y esta. Vas a ser tu personaje y a lo que son los brazos y el torso, quiero que los metas en una misma colección. Lo que son la parte baja donde está las caderas y los pies, quiero que estén en otra colección que se llame acorde a lo que vas a tener. Por ejemplo, torso, creas una colección y le llamas torso. Para la parte de las piernas y la cadera, creas tu colección y le pones cadera. Para la cabeza, si es que le pones cabeza, orejas y todo lo que quieras, cabeza, y le pones allí dentro todos los objetos que conforman la cabeza. Así que vamos a empezar diciéndoles cómo arreglar esto de aquí. Tú puedes intentar con lo que es la opción de cursor, que sería como diciendo, bueno, lo voy a mover un poco para acá, pero ya vas a ver que es un poco difícil de dejar en el origen del mundo, que siempre es donde debe de estar, que es aquí literalmente, en medio del todo. Como ves, nunca está en el punto de origen. Si es que ya lo moviste. Para regresarlo, tienes que presionar Shift más S y luego darle donde dice cursor a origen del mundo o cursor to world origin. Al hacer esto, ves que el punto o el cursor 3D se restablece en lo que es el origen del mundo. Ahora ya vamos a empezar ya teniendo nuestro cursor 3D en el centro y vamos a crear un objeto, nuestro primer objeto. Si bien podemos seleccionar Add, Mesh y Cubo o Add, Mesh y Esfera, Add, Mesh Cilindro, lo que podemos hacer para agilizar el trabajo, que siempre es lo que vamos a buscar, agilizar nuestro trabajo, hacerlo lo más rápido posible. Por tanto, lo que podemos hacer es dar, por ejemplo, Shift A, que es el shortcut, que equivale a literalmente a hacer Shift A, equivale a Add y buscar el objeto. Tú das Shift A, ya se abre esa misma pestaña que estaba acá, en donde dice Add. ¿Qué puedes hacer? Tú le das Shift A y puedes empezar a escribir, por ejemplo, cubo. Y te busca todas las opciones de cubo. Empty, tipo cubo, tienes la mesh tipo cubo, que es lo que vamos a usar, la mesh round cube y la metaball de un cubo. Pero para no confundirlos vamos a hacer Shift más A y vamos a buscarlo nosotros manualmente. Vamos a darle mesh y aquí está, cubo. Listo. Tenemos nuestro cubo ya creado. ¿Qué vamos a hacer? Queremos hacer un personaje simple. Simplemente, bueno, ahorita van a ustedes aprender a mover objetos, rotar y escalar objetos fuera de Edit Mode, que eso va a ser tema para mañana.
para mover objetos en el Object Mode, lo que tienes que hacer es, o bien están estas opciones, o tenemos shortcuts que... Para mover objetos, ¿ok? Si bien dijimos que para movernos dentro de Blender es con Shift más la ruedita del mouse presionada y moviendo nuestro cursor para acercarnos con la ruedita del mouse acercando y ahí alejando, vaya, que aleje y acerque, ¿no? Moviendo la ruedita del mouse. O simplemente con la ruedita del mouse para rotar alrededor del cubo y con punto de nuestro numpad para acercarnos al cubo. ¿Cómo hacemos para mover nuestro objeto? Como ya les dije, sin necesidad de venir a estas opciones de acá, que también ya les dije, que es con el shortcut de Shift más Spacebar. ¿Cómo no hacer todo esto, que es un proceso un poco largo? Queremos agilizar, queremos hacer las cosas más rápido. Para esto y para mover un cubo, vamos a presionar G, literalmente G en tu teclado. Presionas G y ya puedes mover tu cubo. Haciendo clic lo sueltas. Haciendo G y clic derecho, cancelar la acción y se vuelve a donde estaba originalmente. ¿Cómo puedo mover mi cubo pero solo hacia arriba sin que se mueva hacia este lado, hacia este, hacia adelante o hacia atrás? Porque por ejemplo, si yo trato de subir este cubo, sí va a subir, pero ya no está centrado, se movió un poco hacia atrás y hacia la izquierdilla, ¿no? Vamos a darle control Z para regresarlo como estaba anteriormente, si es que lo movieron. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo subirlo solamente hacia arriba y que no se mueva hacia X o Y? Para esto, lo que vamos a hacer es presionar G y bloquearlo en el eje que queramos moverlo. En este caso es hacia arriba, así que vamos a bloquearlo en Z. Así que presionamos G, Z y ahora bloqueamos nuestro objeto en ese eje. Lo mismo, G, Y se bloquea en Y y aunque yo lo mueva para otro sitio, solo se va a mover en Y. Lo mismo con G y pues X, se va a mover solo en X, Z. ¿Cómo puedo rotar el objeto? Básicamente Blender es muy chido y te lo deja por nombres. R, rotate, con R rotas. Rotar, R. Mover, G. Y escalar, S. ¿Ok? Mover G, rotar R y escalar S. Movemos con G, rotamos con R y escalamos con S. Si nosotros queremos bloquear algún eje para mover, rotar o escalar, tenemos que presionar, por ejemplo, si quiero rotar, R y luego Z. Y ahora roto solo en Z. Si yo quiero mover en Y, vamos a seleccionar G y bloqueamos Y, pero queremos cambiar a Z. Bueno, presionamos Z. Quiero escalar en Z, doy S y luego Z. Vamos a empezar a hacer un personaje. Vamos a borrar este cubo, que para borrar un objeto en Blender tenemos que presionar X y luego borrar. Vamos a irnos a la vista frontal, que pues podemos presionar aquí, ¿no? En estos botones. Nos vamos a las vistas de frente, atrás, perfil o el otro lado de perfil. En Z, pues si seleccionamos Z, nos vamos hacia arriba. Si volvemos a presionar, nos vamos abajo. Podemos hacer eso. O el shortcut que está en tu numpad. Tenemos numpad 1 para la vista frontal, numpad 3 para de perfil y numpad 7 para la vista de arriba. Si presionas Shift, vas el numpad, perdón. Si presionas Control y numpad, vas a estar cambiando a la vista contraria. Ahora sí, vamos a continuar con lo que es la creación del personaje, entre comillas. Vamos a hacer Shift más A. Y tenemos por aquí, por ejemplo, en el apartado de Mesh, tenemos un plano, un cubo, círculo, esfera de UV, icosfera, cilindro, un cono, un torus, grid, un monkey y un cubo redondo. Vamos a empezar por qué queremos la cabeza, ¿no? Vamos a crear la cabeza con un monkey. Este monkey, pues básicamente es Susan. Y está su nombre, es Susan. Ahora, podemos ir a la vista frontal y mover. Y la ventaja que está en la vista frontal es que aunque no tengamos bloqueado el eje que queremos, solo se va a mover hacia arriba. Aunque se pueda mover a los lados, pero no se va a ir atrás o hacia adelante porque estamos en la vista de frente.
Otra es que podemos, pues simplemente G y Z, ¿no? Vamos a darle G y Z para subir un poco a donde estaría la cabeza, ¿no? Que es un poco arriba. Vamos a crear otro objeto. ¿Qué queremos? Un cubo, ¿no? Para nuestro torso. Vamos a subirlo con G y Z. Vamos a escalarlo ahora con S y, por ejemplo, X. Para que esté un poquito los hombros. Podemos irnos a la vista de perfil con 3 del numpad. Ok, podemos bajar un poquito más esto porque acuérdense que tiene pescuezo. Y podemos moverlo un poco más para atrás con G y X y Y, ¿no? Bueno, un poco menos, parece que tiene mucha curva. Bueno, vamos a dejarlo mejor así. No creo que afecte, pero también lo rotamos un poco, ¿no? Un poco hacia adelante. O no, o lo dejamos así como quieran. Se habla un poco para atrás con G. Y listo, ¿no? Ahí tenemos nuestro cubito, ¿no? Vamos a escalarlo un poco en X para que no esté tan salido. Y bueno, ya tenemos más o menos lo que es el torso, pero la cabeza está colgando. Vamos a hacerle un pescuezo. Para esto podemos usar un cilindro, por ejemplo. Vamos a bajar un poco aquí en Z. Vamos a moverlo un poco para atrás solo con G. Y vamos a escalarlo en Z para que se haga un poco más alto. Vamos a subir un poquito con G. Si quieren bloquearlo, bloqueenlo. Si no, pues no bloqueen el eje. Ya tiene un pescuecito. Vamos a hacerle ahora vaya la parte de lo que sería la pelvis, ¿no? La zona pélvica. O sea, crear otro cubito, ¿no? Vamos a aprovechar el poder de los cubos para hacer esa zona. Entonces vamos a dejarla por aquí. Escalamos en Z. Un poquito más en Y. Vamos a escalar. Subimos un poco. Y si nos vamos a la vista de perfil, rotamos un poco hacia atrás. Y es más o menos como la forma que tiene el cuerpo. Bueno, ya tenemos la pelvis. Un poquito más en X vamos a escalar, ¿no? Algo así. Perfecto. Para que no quede como que estuviera flotando, vamos a crear otro cubo, ¿no? Vamos a aprovechar los cubos. Vamos a sacarle provecho a los cubos y vamos a escalar aquí un poquito en X. Escalamos un poquito más en Y. Nos movemos algo tal que aquí. Listo. Se ve bien, no se está viendo mal, para nada mal. Siento que quiero subirlo todo porque si no las patitas van a quedar muy chiquitas. Y ya queda muy poco espacio en el suelo, que de hecho no importa porque no importa porque si yo creo otro cubo y lo bajo, pues podemos traspasar eso, ¿ok? Pero vamos a subir un poquito a Susano, nos vamos a la vista de frontal con numpad 1, seleccionamos todo con esto, arrastramos esto o presionamos simplemente A. Cualquiera de las dos funciona, arrastrar o seleccionar A. Ok, vamos a hacer todo esto y vamos a darle G y Z para subir un poco, más o menos algo tal que ahí, para hacerle los pisitos. Y vamos a empezar creando unos buenos cilindros para hacerle los pisitos, ¿no? Vamos a aprovechar unos cilindritos para hacer unos pisitos. Aquí vamos a mover este por acá tal vez. Vamos a moverlo un poco por atrás. Y vamos a bajarlo porque tengo que escalarlo y si lo escalo va a pasar esto. Y no quiero que pase esto. O tal vez no importa porque podemos hacerlo y luego bajar. O sea, da igual. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahí está. Recuerda para la vista de perfil, como lo he estado cambiando y no he dicho que lo he estado cambiando, es básicamente el numpad 3. Si no digo algo, igualmente aparece aquí algo que haga algún comando o algo. Ahí está, aparece en el screencast. Pero bueno, vamos a hacerle. Ay, está muy grande, ¿no? Bueno, vamos a subir un poco más. Algo así. Vamos a crearle la rodillita, ¿no? Vamos a hacer Shift A nuevamente y vamos a agregar una esfera de UV, una UV sphere. Vamos a moverlo un poco para acá. Menos. Vamos a la vista de perfil con numpad 3 y acomodamos nuestra bolita. Si quieren bloquear el eje en Y que diga, pueden hacerlo, si no, no pasa nada. A veces va a ser más conveniente bloquear ejes y a veces no. Ya en el futuro verán por qué. Ok, ya tenemos por así decirlo lo que sería nuestra rodillita, ¿no? Va a ser un poco más diferente porque por la rodilla siempre sale un poco.
sí. Y vamos a ver en la vista de perfil nuevamente con el numpad 3, que están viendo aquí en el screencast. Si se les olvida la rotación, recuerden, también se ve aquí Shift y clic central del mouse. Botón central del mouse, ruedita del mouse, ok. Vamos a hacer la última parte del pie. Para esto, o podemos crear otro cilindro haciendo Shift A, o simplemente podemos duplicarlo. Y para duplicar un objeto en Blender, simplemente tenemos que dar Shift D. Con Shift D duplicamos un objeto, pero si hacemos Alt más D, ¿lo duplicamos? Bueno, es algo parecido, pero bueno, realmente sí duplicas, pero no tal cual un objeto independiente, sino que creas una instancia del objeto anterior. ¿Qué nos referimos con instancia? Esto es algo más avanzadito, que ahorita no hace falta que lo entiendas, pero si nosotros movemos, por ejemplo, estos vértices, como puedes ver, se empieza... Ups. Como puedes ver, estos vértices se empiezan a mover en el otro objeto que creamos sin estar seleccionando ese objeto. Nosotros movemos este vértice, se mueve también en el otro. ¿Por qué pasa esto? Porque este objeto, siendo el original, al hacer Alt más D, generamos una instancia del otro objeto. Por ejemplo, si yo escalo este, aunque yo lo escale, si yo muevo el original, los otros dos también se van a modificar junto al original. Si yo escalo este, se modifican los dos. Y si escalo para acá, también. Pero bueno, vamos a irnos a la vista frontal y vamos a duplicar lo que es esto y esto, ¿no? Para ponerlo del otro lado. Bueno, primero vamos a terminar la pierna mejor, ¿no? Vamos a irnos a la vista frontal y vamos a empezar, pues, duplicando esto, ¿no? Ya sabiendo que con Alt D creamos una instancia y con Shift D duplicamos el objeto, vamos a duplicar el objeto, ¿no? Vamos, duplicamos aquí y bajamos un poco acá en Z, ¿no? Para que quede justamente abajito del que ya estaba, que no se rote. Y vamos a rotar un poco también en Z. Más. Y vamos a voltearlo un poco más para atrás. Pues esta rodilla está un poco así. De hecho, estamos un poco más hacia adelante. Y listo, ¿no? Que tenga una forma más natural, aunque sean figuras primitivas. Ok, vamos a hacer más chica esta porque no nos falta hacer el pie. De hecho, esta también vamos a escalarla un poco. Vamos a subirla ahora en Z con G y Z. También la bolita GZ y la segunda parte del pie. Vamos a escalar un poco más y GZ. Bien, ahora vamos a crear los pies, ¿no? Porque pues no tiene pies ni manos, de hecho. Hacer los pies. Vamos a crear un cubo. Vamos a aprovechar los cubos. El cubo es una herramienta muy poderosa. El cubo es God. Vamos a crear un cubo. Vamos a moverlo algo aquí, a donde más o menos al centro. Y vamos a escalarlo en X. Luego vamos a ir a la vista de perfil y vamos a escalarlo en Z. Subimos un poco. Vamos más en Y para que se escale hacia, ¿no? En este, pues vaya en la Y. Un poco más en Z, en X. Vamos a moverlo ahora en X y lo centramos un poquito. Ok, está un poquito chueco. Algo más o menos allí. Yo supondría que ya está bien centrado, diría yo. Vamos a volver a la vista de perfil, que es con el numpad 3. Y vamos a crear, bueno, vamos a duplicar este cubo, ¿no? ¿Para qué crear otro desde cero? Vamos a aprovechar este, ya está modificado. Vamos a duplicarlo con Shift más D. Vamos a hacer, ok, ojo. Si tú duplicas un objeto y das clic derecho, no vas a borrar ese objeto, sino que lo vas a regresar a su posición original. Aquí está tu duplicador. Shift D, clic derecho y vuelve a su posición original. Shift D, clic derecho y aquí sigue. ¿Ok? Es una forma de soltar el objeto. Pero cuando estás, por ejemplo, escalando y si haces esto, ahí sí cancelas la acción. Entonces vamos a seleccionar nuestro objeto que hemos creado. Vamos a moverlo en Y un poco hacia adelante. Vamos a escalarlo en Z y bajarlo un poco al ras del otro. Vamos a escalarlo un poco en lo que es el eje Y para que quede un poco más chiquito. Y un poquito más en X, un poquito más en Z para que quede más acá. Bueno, vamos a bajarlo también en Z, ya que se subió mucho ahí. Perfecto. Entonces ahí ya tendremos nuestro piecito, ¿no? Bueno, tal vez sí lo vuelvo a escalar en X, que quede el filo de este, no importa. Siento que se ve mejor así.
Y bueno, ya tenemos nuestro piecito, ¿no? Ya tenemos uno de nuestros piecitos. Vamos ahora sí a duplicar toda esta pierna seleccionando todo con, vaya, esta herramienta. Aquí no vamos a aprender A porque seleccionaríamos literalmente todo. O sea, A, y yo duplico esto muchísimas veces. Lo que hace es que va a seleccionar absolutamente todo lo que está en tu escena, ¿no? Ahora a seleccionar esto, pues puedo borrar. Vamos a seleccionar ahora toda esta parte de aquí, toda la pata. Y vamos a irnos a la vista frontal para tener una mejor vista de donde queremos dejarla. Esta vamos a ponerla un poco más al centro, algo ahí. Y vamos a duplicarla y moverla en el eje X, un poco hacia acá. Como ven, el espacio es muy poco para esto. Vamos a mover esta un poco más hacia acá y esta también, ¿no? Algo ahí. Bien, ya tenemos nuestro personaje con sus patitas, ¿no? Y sus piecitas hechas. Vamos a crear ahora las manos. Aquí no va a haber descansos, aquí hay puro chambeo. Vamos a hacer las manos. Ya me emocioné. Para hacer las manos, pues bueno, vamos a hacer Shift A, Mesh, y podemos utilizar una esfera, por ejemplo, para usar como hombro. Algo tal que aquí, ¿no? Vamos a ver en la vista de perfil con 3 del numpad. ¿Ves? Está muy enfrente. Vamos a moverlo un poco hacia atrás, algo ahí. Vamos a volver a la vista de enfrente con numpad 1. Y bueno, vamos a hacer Shift A y vamos a agregar un cilindro, ¿no? Para hacer las manitas. Vamos a moverlo para acá. Lo rotamos. De hecho, ojo, que si yo quiero rotar algo en 90, 80, podemos hacerlo así, tal cual, de que calcularla que llegue a 90. O podemos darle R, bloqueamos en el eje que queremos rotar, en este caso creo que es en Y, y le damos 90. O sea, R, Y para bloquear en el eje y 90 de que queremos rotar en 90 grados. O sea, eso lo escribimos tal cual con el teclado. Por ejemplo, RZ 90 y lo rotamos en 90 grados en el eje Z. Clic derecho, se cancela la acción. Y habiendo rotado esto, vamos a dejar un poquito aquí. Vamos a moverlo un poco para atrás con G, ya sabemos que es con G. Vamos a ir a la vista de arriba, perdón, que ya tú sabes cómo es, que es con el numpad 7, por si es que se te olvidó. Y vamos a escalarlo en X, ¿no? Nuestro cilindro, vamos a moverlo ahora también en X para que salga un poquito menos, ¿no? Así. Acá un poco hacia acá. Y moverlo un poco hacia enfrente, ahí. Vamos a aplicar esta esfera con Shift más D y vamos a ver aquí enfrente, ¿no? Que es nuestro codito. Vamos a aplicar también nuestro cilindro. Lo que en esta ahorita vamos a escalar un poquito, está más chiquita. Vamos a rotarlo en lo que es Z o simplemente rotarlo, no pasa nada, estamos en la vista de arriba, que es en Z. Vamos a mover un poco hacia adelante, bloqueándolo en Y, y ahí está. Ahí tendría su manita. Y pues como ya sabemos, bueno, nos falta la mano, es verdad. Solo hicimos el brazo. Vamos a crear un cubo, ¿no? Y vamos a moverlo hacia esta zona de acá. Volteamos en la vista de arriba, que es en 7. Escalamos, no bloqueamos esta vez, solamente escalamos para que se escalen todos los ejes. Vamos a moverlo un poquito, algo así. Perfecto. Vamos a ver en la vista de aquí, vamos a hacerlo un poco más por acá y listo. Vamos a dejarlo así, que solo tenía palmita, ¿no? Si quieres hacer los deditos, bueno, podemos duplicar. Ojo, vamos a usar el... Vamos a utilizar ahorita instancias de un cubo que vamos a utilizar para hacer el dedo. Vamos a duplicar el primer dedo. Vamos a moverlo, por ejemplo, aquí. En la vista frontal lo subimos, bueno, en la vista de frente, perdón, que es numpad 1. Lo vamos acomodando un poco. Ahí lo rotamos como queramos. Escalamos. Pero se escala mal. Se escala muy mal. ¿Cómo podemos escalarlo de una manera correcta? Pues cambiando de global a normal. ¿Para qué? Para que esto se escale en su eje normal. Escalarlo así, por ejemplo. Vamos a moverlo en su eje normal, perdón, que es en Z, en X. Y ya está. Ahí tenemos nuestro dedito. Ahora, bueno, vamos a crear otro dedo.
escalar todo en el normal. De hecho aquí, pues bueno, tanto no conviene usar instancias, sinceramente. Hacerlo un poco más chiquito, escalando en X en el valor normal. Y aquí no, el dedito gordo, ¿no? Algo tal que por aquí. Vamos a escalar un poquito en este eje y este también. 1, 2, 3, nos falta un dedito. Vamos a ver otra vez a la vista de arriba. Shift D y vamos a crear aquí su último dedito, ¿no? Que es el dedo chiquito. Ahí está. Perfecto. Ahora lo que toca hacer es rotar la mano. Pero como veis, están objetos separados. Y si intentamos rotar lo que es la mano, mira, voy a intentar hacer eso. Ese Y-1, que sería lo que tenemos que hacer para rotar. Va a pasar esto. O sea, se va a deformar muy raro. La forma de hacer esto más segura. Ay, el cursor está andando. Para hacer esto de manera más segura, lo que tenemos que hacer es seleccionar toda nuestra mano, duplicarla, dejarla donde mismo, donde sea, bueno, de donde mismo hay que dejarla, no hay que crearnos conflictos en el futuro. Yo la voy a subir para que vean. Vamos a seleccionar el objeto, porque ¿qué es lo que vamos a hacer antes de nada? Vamos a unir todos estos objetos en uno mismo, o sea que todos van a ser uno básicamente, todos van a ser una familia. Para hacer esto lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto al que queremos que se unan y luego seleccionar todos los demás. Que para esto lo que vamos a hacer es manteniendo presionando Shift, ir haciendo clic al objeto que queremos ir seleccionando o deseleccionando, de hecho. Entonces ya tenemos nuestro objeto principal, tenemos nuestros demás objetos seleccionados. Ahora lo que vamos a hacer es darle control más J. Dando control J lo que vamos a hacer es unir todos al mismo objeto. ¿Por qué unimos todos a este de aquí? Pues lo hicimos básicamente porque este objeto tiene el punto de pivote en donde queremos. O sea, el punto de pivote de este objeto está en el hombro, que es donde queremos que esté para poder rotar bien nuestro objeto. Ahora, si nosotros damos S, X y escribimos -1, ahora sí se rota bien la mano simetrizada, o sea, se rota hacia el otro lado. Ya solo toca dar G, X para mover a donde está pues el otro hombro, vaya. Y ya tenemos nuestras manos en el mismo sitio. Muy bien, por fin hemos llegado al final del video. Uf, literalmente casi una hora. Pero bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido más o menos a moverse en la interfaz de Blender. Espero que practiquen, aunque sea que creen cubos, que quiten, que hagan lo que quieran. Pero muévanse en la interfaz de Blender, abran pestañas, rompan todo, compónganlo, no sé, creen figuras, hagan lo que se les dé la gana. Pero el punto es que empiecen a moverse dentro de Blender. Y pues ya que, ¿qué más puedo decir? Más que adiós, ¿no? Chao.